nos dimos cuenta que había un patrón común. Por ejemplo, todas las mutilaciones, o el 70% de ellas, una vez que terminamos de evaluar las investigaciones, tenían un corredor imaginario, una línea virtual que se trasladaba diagonalmente en la provincia de Buenos Aires, se internaba en La Pampa y terminaba en las represas de Alicurá y el Chocón en la Patagonia Argentina. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, vamos a ir con la segunda parte con Luis Burgos, el director de la FAO, esta persona que la verdad que tuve tantos comentarios de todos ustedes que me pareció súper interesante. Me puse a buscar esta segunda entrevista en donde es mucho más genérica, no habla de su experiencia en primera persona, pero vale la pena escucharlos. Bueno, pongan seguir, pongan me gusta, recomienden, hagamos que este espacio crezca y hagamos un espacio mucho más grande entre todos. Bueno, muchísimos saludos y los dejo disfrutando con la entrevista con Luis Burgos. No la hice yo, la hizo una de mis productoras. Lo que siempre recomiendo y recuerden es que estas entrevistas son entrevistas crudas en donde yo dejo absolutamente todo para que ustedes puedan tener una experiencia diferente. Esta sección que se llama entrevistas para sentarse y escuchar. Disfrútenla. Bueno, te voy a preguntar ahora por mutilaciones. No sé, primero, más allá de específicamente, después hablemos de las mutilaciones en esta región, que vos me cuentes qué opinas del fenómeno de mutilación. Nosotros el fenómeno mutilación en Argentina lo vivimos muy de cerca, porque fuimos uno de los primeros que nos enteramos de las primeras mutilaciones allá por abril del 2002. Después, con el tiempo, sabíamos que hubo algunos elementos muy puntuales años atrás de algunos animales que evidentemente tenían el mismo patrón que estos que investigamos. Cuando terminamos la época de las grandes mutilaciones entre el 2002 y el 2003, que nos movilizamos por todo el oeste de la provincia de Buenos Aires, la provincia de La Pampa y otros lugares, llegamos a la conclusión de que el 70% del elemento mutilatorio estaba concentrado en una franja imaginaria que cruzaba diagonalmente toda la provincia de Buenos Aires, proveniendo de Seiza hasta llegar al Chocón y Alicurá, las dos grandes represas hidroeléctricas del país. En ese corredor virtual quedaron alojadas, entre La Pampa y la provincia de Buenos Aires, reitero, el 70% de los animales mutilados. ¿Qué llegamos a la conclusión? Que teníamos electricidad y agua. Es decir, el fenómeno que motivó a mutilar estos animales se movió específicamente en esta franja imaginaria que contabilizamos aproximadamente 500 animales mutilados entre el año 2002 y 2003. El fenómeno de las mutilaciones de ganado en Argentina a nosotros nos tocó muy de cerca, porque fuimos uno de los primeros grupos que se enteró del tema ya por abril del 2002. Cuando empezamos a ahondar en esta parte, en la provincia de Buenos Aires, precisamente en la parte oeste y la provincia de La Pampa, nos dimos cuenta que había un patrón común. Por ejemplo, todas las mutilaciones, o el 70% de ellas, una vez que terminamos de evaluar las investigaciones, tenían un corredor imaginario, una línea virtual que se trasladaba diagonalmente en la provincia de Buenos Aires, se internaba en La Pampa y terminaba en las represas de Alicurá y el Chocón en la Patagonia Argentina. En ese corredor imaginario tenemos el 70-75% de las 500 mutilaciones contabilizadas en aquella época. Cuando lo llevamos a la geografía y al terreno de las hipótesis, nos dimos cuenta de que, sea quien fuere el origen, el que causó estas mutilaciones, había tomado un patrón inteligente. ¿Por qué? Porque estaba trabajando arriba de estas líneas de alta tensión, que son las líneas madres que llevan toda la electricidad prácticamente a la República Argentina, y tenían los dos elementos, electricidad más agua. El agua sumada a raíz de los tantos tanques australianos que quedaron vacíos coincidentemente con las mutilaciones. O sea, fue una entidad rectora muy pero muy inteligente, un plan sistemático, una puesta en escena, como le llamamos nosotros, que no sabemos el origen. Puede ser evidentemente extraterrestre, como también hay ciertos indicios que pudimos haber estado ante un elemento terrestre. Para vos, el chupacabras y la mutilación es lo mismo. El chupacabra es un mito que se le puso al fenómeno mutilatorio, se le pudo poner chupacabras como cualquier otro nombre, otro seudónimo. Lo concreto es la mutilación en sí. ¿Quién fue el elemento que la causó? Por ejemplo, para ejemplificar un poco didácticamente el relato, tenemos cazadores en La Pampa que vieron entidades diminutas, muy diminutas, de 40, 50, 60 centímetros de altura, con ojos rojos, oscuras, merodeando en los lugares donde habían mutilado los animales.
cazadores que incluso han alumbrado con reflectores en movimiento entre los arbustos, el animal mugiendo. Cuando fueron se encontraron con el animal mutilado. Esto es muy interesante, lo que vamos a esperar un poco. Corte. ¿El chupacabras y la mutilación de ganado es lo mismo? Si se quiere por el término podría llegar a ser lo mismo. Lo que pasa es que el término chupacabra es una especie de mito ya que venía de épocas anteriores. Para ponerle un nombre al fenómeno mutilatorio se podía poner chupacabra, entidad, extraterrestre, lo que sea. Lo más importante de todo es que nosotros llegamos a la conclusión de que el elemento mutilatorio venía acompañado de una luz. Cada vez que íbamos a investigar un caso, la gente del lugar, los lugareños, los pobladores, nos decían allá en aquel monte donde estuvo la luz anoche. Y eso nos fue llamando poderosamente la atención, hasta que después dimos con muchos cazadores que en determinado momento, incluso alumbrando con reflectores en la noche, llegaron a ver pequeñas entidades diminutas de 40, 50, 60 centímetros de altura, con ojos rojos, que fue una constante, esos ojitos rojos, y que estaban prácticamente merodeando al lado del animal mutilado o que luego aparecía mutilado. Eso también fue otra de las constantes. Para nosotros, para llegar a una conclusión, fue un experimento genético en gran escala, reitero, una puesta en escena que evidentemente podemos buscarla en el espacio exterior o podemos buscarla en una potencia terrestre. Lo que no nos cabe ninguna duda que invalidamos todo tipo de teorías como el ratón hocicudo, narigón colorado o alguna secta o algún otro animal carroñero. Evidentemente esto fue un plan inteligente gestado en solamente 4 o 5 meses. ¿El patrón de las mutilaciones siempre fue el mismo o hubieron variantes de lo que ustedes han investigado? Generalmente fue el mismo, buscaban las zonas mejores para hacer este tipo de elementos en laboratorio, de buscar estos órganos, la lengua, los maxilares, las orejas, el ano, la ubre, pero después encontramos, generalmente encontrábamos algunas cosas muy extrañas dentro del fenómeno mutilatorio, siempre hay una excepción que marca la regla, pero específicamente eran estos órganos que los siguen buscando, porque acá en Argentina, por ejemplo, nunca se cortó el fenómeno mutilación. Oficialmente se dio un comunicado a través del SENASA argentino diciendo que fue obra del ratón hocicudo, cosa que nadie lo cree. Pero con el correr de los años, hasta el día de hoy, siguen produciéndose mutilaciones porque seguimos recibiendo informes de productores que le siguen mutilando animales. Es decir, nunca se cortó el fenómeno de mutilación en Argentina a partir del año 2002. Bien. ¿Vos creés que el fenómeno, tanto en Argentina como en otros países de América Latina, entonces es el mismo o no? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Nosotros pensamos que el fenómeno mutilatorio es el mismo que empezó allá por los fines del 60 en Norteamérica, que luego se trasladó a otros países y que nos tocó muy de cerca y nos toca acá en Argentina. No hay grandes diferencias con respecto, como por ejemplo con las huellas o los casos o los contactados. Acá el fenómeno mutilación es común tanto para uno como para otros. Perfecto. Bueno, sí, tu opinión respecto al caso lo dijiste, vos parece un experimento genético. Sí. Tiras 2 variantes. ¿Casos donde las personas que los estaban mirando hayan sido atacadas? O sea, fenómenos de testigos que vieron y fueron atacados. ¿Tuviste conocimiento de casos así? Una de las constantes que nosotros siempre manifestamos cuando la gente nos pregunta esta situación, si hay testigos que fueron atacados o dañados, lesionados, sea leve o gravemente, decimos, cuando aparece un ovni no hay que acercarse, hay que contemplarlo en su mayor magnitud, no hay que acercarse al fenómeno ni tampoco disparar, porque tal vez es la única vez en su vida que se va a contemplar un fenómeno tan magnífico. Pero ¿qué pasa? Tenemos casos de gente que se ha acercado adrede a un fenómeno luminoso en tierra, por ejemplo, en un campo, en un monte, y ha sufrido consecuencias, jaquecas, náuseas, desvanecimiento, quemaduras, etcétera, etcétera. Si bien... Jaquecas, náuseas... Sí. O sea, tenemos casos de gente que se ha acercado al fenómeno, sea en un campo, en un monte, y se ha aproximado tanto al objeto de que le ha producido luego desvanecimiento, jaquecas, náuseas, quemaduras en primero o segundo grado. Es decir, hay toda una sintomatología que está produciendo el objeto, tanto en tierra como a determinada altura si está muy cerca del testigo. Por eso lo mejor consigna es no acercarse y contemplarlo en todo su esplendor. Casos de gente que haya sido atacada por el tema de las mutilaciones, personas que hayan visto los seres y que fueron atacados. Me contaste recién que habían visto, pero ¿ustedes tienen conocimiento de gente que haya sido atacada? Nosotros tenemos conocimiento de gente que ha sido atacada no solamente en las mutilaciones, sino en la omnilogía en general. Se habla incluso de algunas muertes acá en el país que fueron producidas por ovni, porque
se habla también de algunas muertes que fueron producidas por ovnis, sean por efectos lumínicos o por rayos que han salido del objeto. Son casos muy puntuales, pero también hay que decirlos porque han ocurrido no solamente en el país, sino en varias partes del mundo, ¿no? Es decir, que habría una parte del fenómeno que sería un poco negativo, no sería tan benévolo ni tan objetivo posible ante un testigo, sino que habría cierta reticencia a actuar o a interactuar con el testigo. Eso lo ha sufrido mucha gente a lo largo de 6 décadas de ovnilogía en el país. O sea que tiene algo negativo. Totalmente. ¿Qué opinión tenés respecto a estos casos negativos de ataques? ¿Es una opinión personal? ¿Crees que puede ser, o sea, en el sentido de es accidental, puede ser adrede, o dentro de la investigación se encontraste un patrón común, en fin? Patrón común no. Un patrón común no hay. Lo que tenemos son casos muy puntuales. Tenemos gente que ha sido atacada por un rayo de luz, gente que ha sido prácticamente enceguecida y ha sufrido consecuencias posteriores. Tenemos gente que ha ido por la ruta y se le ha abalanzado un fenómeno luminoso y ha volcado la camioneta o la motocicleta. Es decir, tenemos ciertos ataques, entre comillas, que no sabemos porque forman parte de una casuística que variaría entre el 2, el 3, el 4% solamente. Pero tampoco podemos ocultarlo, tenemos que decirlo porque mañana se nos va a presentar un caso de este tipo y qué respuesta tenemos. Si bien este tipo de manifestaciones forma un 2 o 3% solamente de la casuística argentina, también tenemos que investigarlo y difundirlo, porque evidentemente mañana va a aparecer un testigo que me va a decir: Burgos, a mí me atacó un ovni y... Qué lástima. Un testigo que me va a decir: Burgos, vamos a ver. ¿Un testigo? Porque mañana se va a presentar un testigo que me va a decir: Burgos, a mí me atacó una luz, iba por un campo, por una ruta, y yo le voy a decir: ah, no, porque el fenómeno ovni es benévolo, no ataca. No, tenemos que tomarlo, investigarlo profundamente y tal vez mejor que otros casos, porque ahí es donde se construye la casuística, con lo que el mismo fenómeno nos muestra. Y si nos muestra que hubo ataques o hubo accidentes provocados o no, también tenemos que decirlos e investigarlo profundamente. Bien. Perdón. De una persona que, bueno, puede estar sufriendo algún tipo de delirio o que puede estar mintiendo simplemente para tener no sé, algún tipo de fama o destacarse Sí. en algo, ¿no? Sí. Cuando ustedes investigan y entran en ese mundo de contactados, ¿cómo es el trabajo que hacen para poder discernir y filtrar? Y yo creo que el tema de los contactados es el problema o la problemática número 1 que tenemos los ufólogos. Cómo demostrar, primero, que el contactado está diciendo la verdad y después cómo difundirlo. Porque yo puedo... Vamos de nuevo, ¿no? Sí. Sí, mejor. Por la Sí. duda, vamos de nuevo. Yo creo que el problema número 1 que tenemos en la investigación OVNI, los ufólogos en el país, o en el mundo tal vez, es el contactado. O sea, si bien le creemos, ¿cómo después llegar a la conclusión de que está diciendo la verdad? Prueba mediante o no, y cómo después difundirlo. Cómo decir: fulano de tal tuvo un encuentro con telepático, o lo llevaron a bordo de la nave, está diciendo la verdad, viajó a otro planeta. Es decir, estamos entrando en un terreno de una profundidad mental muy pero muy grande. Entonces para eso tenemos que tener asesores, asesoramiento médico, psicológico, etc. Para. Vamos a retomar de ahí. Lo de los... ¿Cuál querés? Para eso tenemos que tener la ayuda externa, evidentemente, de asesores en la parte médica, psicológica. Es decir, hay toda una investigación posterior al supuesto encuentro del contactado con estas entidades que evidentemente lleva todo su tiempo. Obviamente, el camino se allanaría si nosotros, por ejemplo, le pedimos una prueba. ¿Qué prueba tiene el contactado? Bueno, tenemos esta botellita que me la entregaron en tal planeta, o tenemos este elemento que me lo dieron adentro del plato volador. O si no, muy fácil, llevarlo a un campo, esa misma noche hacer una vigilia y que aparezca la luz a 1000 metros, 10.000 metros nuestro, y comprobar que evidentemente hay un contacto telepático, hay una fusión entre el testigo y estas entidades. O sea, son elementos que muchas veces hemos recurrido también. Lamentablemente no tenemos un 100% de fiabilidad. Tenemos casos muy pero muy concretos en el mundo donde podemos llegar a decir: esta persona es creíble porque a lo largo de 10, 15, 20 años mantiene totalmente la estructura, el esqueleto, el relato que lo hizo en otrora. Pero después, si le entramos a buscar la quinta pata al gato, va a ser siempre complicado y siempre va a ser refutado. Evidentemente es un tema muy pero muy difícil de demostrar el contacto y después difundirlo, llegar a la gente, a los medios, diciendo: nosotros damos fe de que fulano de tal tiene un contacto extraterrestre. Bien. ¿Vamos a cortar?
Bueno, me dijiste que ¿cuántos años tenías de investigación? 40 años más o menos de investigación. Empecé el 20 de julio del año 69 con la llegada del hombre a la luna. Tomo mi inicio de carrera de investigador porque al otro día empiezo a coleccionar libros, revistas. Mis padres tenían un kiosco de diarios y revistas, armé mi primera biblioteca. Al otro día le pedí a la directora del colegio donde estudiaba dar charlas entre los alumnos en horas libres. Y después creé mi primer grupo, que fue el grupo de Heidovni, llamado Grupo Estudiantil Investigador de OVNI. Y a partir del 69 ya me largué como investigador de campo, realizo mi primera investigación de campo de omniología pura en un pueblito llamado Orense, en el sur de la provincia de Buenos Aires, del partido de Tres Arroyos, y a partir de ahí no paré. Creo que debo tener miles de kilómetros recorridos tanto en Argentina como en Uruguay, he entrevistado centenares de testigos, presencié una que otra vez objetos voladores no identificados a ojo desnudo, es decir, toda una gama de cosas que me fueron pasando en más de 4 décadas, ¿no? En estas 4 décadas, ¿cuál es tu visión? Primero, si tu visión cambió respecto al OVNI, ¿qué visión tenés ahora respecto antes del fenómeno OVNI? Cuando yo empecé a investigar el tema tenía 13 años y para mí era todo extraterrestre. Es más, para todos los pocos que estábamos en esa época, el fenómeno era pura y exclusivamente extraterrestre. Hoy por hoy, la hipótesis estrella, la vedette, sigue siendo la extraterrestre, pero con el correr del tiempo, cuando me fui emparentando con mis propias investigaciones, charlando con colegas del exterior y del propio país, fuimos variando un poco la tesitura y aparecieron otras hipótesis, gente que dice que son del interior de la Tierra, la famosa Tierra hueca, de que son de viajeros del tiempo, de mundos paralelos, y yo en el 80, más o menos mediados del 80, elaboro una teoría, por mis propias investigaciones, de que empiezo a nombrarla y a elaborarla en los congresos con propios colegas, diciendo, ojo que no todo color de rosa, hay ovnis que son terrestres, productos de una gran potencia mundial. Me miraban de reojo como diciendo, ¿qué estás diciendo, Luis? Yo creo que hoy en día el 90 al 95% de los ufólogos en el país admiten la presencia de ovnis terrestres, es decir, dentro del fenómeno ovni que investigamos y que tanto nos desvela, hay una mínima porción de este fenómeno terrestre que confunde, no se sabe para dónde va, para dónde viene, no sabemos si realmente el ovni que vio un paisano en el campo es de origen terrestre o extraterrestre. Lo lindo del fenómeno que sigue siendo un misterio. Yo siempre digo que el ovni, mientras no lleve una sigla en su estructura que diga Made in USA o Made in Pleiades, va a seguir siendo ovni.